Vamos a comenzar con el curso de Feng Shui. Eh, Vamos a tratar de explicar las diferentes facetas de esta ciencia, mm, su relación dentro de la filosofía y el bienestar de las personas. Y por eso comenzamos. El Feng Shui es una disciplina de origen chino que era practicada por los antiguos geomantes taoístas. Hablamos de un sistema de conocimiento que permite reconocer en nuestro entorno inmediato lugares favorables para el desarrollo de las actividades y para el desarrollo de nuestra vida, y los lugares desfavorables. Y luego desarrollar las técnicas necesarias para poder corregir muchos de esos lugares desfavorables. En general, los lugares que podemos habitar los vamos a poder corregir, o por lo menos hacerlos amigables para nuestras actividades y para nuestra vida. Y habrá otros lugares que vamos a tener que, en lo posible, evitar o estar el mínimo tiempo posible en esa zona. Cuando nos ponemos a hablar de Feng Shui, esas dos palabras, Feng Shui, significa en forma literal viento y agua. Por eso en muchos de los textos van a aparecer descripciones del arte como la ciencia del viento y del agua. Y hace por lo tanto referencia a una visión muy sutil de nuestro universo, que está sustentadas en pautas cíclicas de la energía y de la naturaleza. Y llegamos a la conclusión que el lugar donde vivimos cumple ciclos y tenemos que estar de acuerdo, o por lo menos interferir lo menos posible con esos ciclos de energía y con la naturaleza, o ayudarla en una corrección buena para nosotros. De ahí que cuando estamos hablando de Feng Shui y al hablar de viento y de agua, hablamos de una fuerza celeste activa como es el viento, y una fuerza profunda, fluida como es el agua, que sería más la fuerza terrestre. Y de ese encuentro entre el viento y el agua van a surgir una infinidad de paisajes. Como podemos ver, un paisaje muy amigable, un hermoso lago acariciado por una brisa, a un paisaje menos amigable, donde ese lago está siendo alterado por un tornado devastador, el lago y su entorno, para ver que el viento puede ser muy amigable o no. Entonces, lo que tratan de traducir con estas dos palabras es que todo el entorno puede ser nuevamente bueno o muy malo, que depende de nosotros aprender a ver cuál es el lugar mejor para vivir y luego cómo lo armamos, cómo manipulamos parte de ese lugar para encontrarnos con esas energías adecuadas. Por eso, en la visión de los geomantes o en la visión de los expertos en Feng Shui, sobre esos grandes paisajes, la podemos llevar que es igual o muy parecida o muy similar a la visión de los médicos taoístas o de los médicos
o de los terapeutas dedicados a la medicina tradicional china, por eso médicos taoístas y acupuntores, acerca del ser humano, y que por lo tanto, cuando hablamos de la naturaleza, la estamos extrapolando al ser humano o las características del ser vinculadas con la naturaleza. De ahí que estamos hablando de dos cuerpos, un cuerpo en la persona y un cuerpo cósmico como es la Tierra, que también está sostenida por canales energéticos. En este caso tenemos esos canales energéticos divididos en canales solares y en canales lunares. Los canales solares como filamentos, como haces vibracionales muy activos, y los canales lunares como grutas, túneles, ligados más a las fuerzas terrestres y frías en comparación a las cálidas que vienen del Sol. De ahí donde nuevamente tenemos ese cuerpo cósmico que está recorrido por energía externa y por los lugares que lo conforman, o las grutas, los mismos túneles que cuando se habla de medicina tradicional china y se dice de que desde la zona del punto es la puerta de la cueva o de la gruta donde los túneles se comunican con toda la estructura. Por eso, para la medicina china, el cuerpo humano en su naturaleza última es una formación de canales energéticos participante de las fuerzas celestes y terrestres, ya que al igual que el cuerpo cósmico de la Tierra, nuestro cuerpo tiene esas líneas, esas grutas, por donde se mueven esas fuerzas celestes para influir en los cambios de las estructuras terrestres. Del encuentro de estas fuerzas va a surgir la vida, primero como un desarrollo embriológico y después como la formación de organismos o el resto de las estructuras que nos van a conformar. De ahí que la fusión de diferentes haces energéticos crea los diversos sistemas fisiológicos, crea las diversas estructuras anatómicas, crea las regiones o centros energéticos que van a tener diversas funciones y que van a tener intensidades vibracionales diferentes. Por eso, a medida que profundicemos en ese desarrollo o en este desarrollo del Feng Shui, nos vamos a encontrar de que estamos adaptando el medio a nuestra vida y estamos mejorando nuestra salud. O sea que es otro arte para mejorar a nuestro organismo, mejorar nuestra salud, o otro arte que potencia las diferentes terapias de la medicina china y que más allá de trabajar con el paciente en una terapia, acupuntura, ventosas, la que fuera, deberíamos conocer el espacio en que vive, el espacio en que trabaja, el espacio en que se mueve, para ver cuánto de su patología está o no generada por el entorno, y entonces es la parte que por más que intentamos resolver, no logramos resolver porque no estamos interviniendo en esa corrección. De ahí que continuando en este desarrollo, el Feng Shui se dice, y cuando decimos se dice porque cada vez que se van encontrando o nuevos documentos o nuevos estudios antropológicos, se va viendo que esa antigüedad de unos 4000 años va variando en que es cada vez más mayor. Los orígenes del Feng Shui se vinculan, o uno de los vínculos es a uno de los libros más antiguos de la cultura china,
que es el I Ching. El I Ching es el primero de los grandes clásicos chinos. Es un libro de oráculos que nos plantea cómo mm, desarrollar nuestra vida, o las, las maneras de enfrentar el día a día. De ahí que en, en este sentido, este libro dio origen a gran parte de las tradiciones y de las prácticas culturales del pueblo chino. Pero no se conoce con exactitud la fecha en que se escribió este libro, y por eso volvemos a lo que decíamos anteriormente. Cada vez los estudios de los eruditos, los estudios antropológicos de nuevas ruinas, lo van retrotrayendo a épocas cada vez más antiguas, lo cual interesante como descripción, pero que no nos va a variar lo que nosotros vamos a desarrollar como ciencia. De ahí que, volviendo a lo que estábamos hablando del I Ching, muchos de los instrumentos principales que utiliza el Feng Shui para los análisis de las casas, de las regiones, de los terrenos, guardan interesantes semejanzas con otras ramas de las ciencias tradicionales chinas. De estos instrumentos mencionados, tal vez el más importante para nuestro desarrollo son los 8 trigramas. Cuando hablamos de los 8 trigramas con este nombre, aludimos a un grupo de líneas continuas y discontinuas, o líneas enteras y líneas cortadas, que son los 8 trigramas. Son un subconjunto de los 64 hexagramas del I Ching. Para unos es un subconjunto de los hexagramas del I Ching, y para otros los 8 trigramas son el inicio o la base de donde después surge el I Ching. Y esos 8 trigramas van a representar todo lo que existe. También con esos 8 trigramas hay un arte de adivinación, y representan esa relación del yin, del yang, y la tercera línea que compone ese grupo de tres representa el ser humano. Y entonces esas combinaciones de tres líneas enteras y cortadas, el máximo de esas combinaciones es 8, y por eso en ese 8 aparece todo lo que existe. Ese 8 es lo que nosotros vamos a hablar y a desarrollar. Por eso esos 8 trigramas se asignan a los lados de un octógono. Ese octógono se llama Pakua. Lo podemos ver como Pakua con P, o Bagua, que sería como se pronuncia. Pa es Ba 8, Qua trigramas, y su distribución en el octógono, entonces, es lo significativo en los términos que nosotros vamos a desarrollar del Feng Shui, porque esa distribución de 8 combinaciones de 3 líneas en los lados del octógono nos va a llevar que hay dos maneras en principio de ordenar los trigramas alrededor de ese Pakua. Y esas dos formas de ordenar los trigramas nos van a hablar de un Feng Shui Yin y un Feng Shui Yang, porque en la antigüedad, y hablamos en la antigüedad porque aún hoy se hace, pero es menor, la ciencia del Feng Shui se aplicaba tanto a las casas de los vivos como a las casas de los difuntos. Y decimos que aún hoy se aplican, pero son menos por todo el desarrollo del, de nuestras estructuras, y el alejarnos para muchas personas de la parte de esa ciencia de los difuntos o de los cementerios. Y entonces ya
es menor ese trabajo de decoración de los panteones. Pero, por eso nuevamente vamos hacia atrás, hacia esa antigüedad, ambas disposiciones intervenían en los análisis del Feng Shui, cosa que nos va a, a servir más adelante para ver que estamos en dos hemisferios diferentes y que en nuestro hemisferio sur todo las aplicaciones del Feng Shui que podemos ver en los libros hay que ordenarla a nuestro hemisferio, porque esa explicación es la de el Feng Shui del norte, y ese Feng Shui del norte, cuando es un Feng Shui Yan, si nosotros hacemos el mismo ordenamiento en nuestro hemisferio, vamos a estar haciendo un Feng Shui Yin. Y las explicaciones del Feng Shui Yin, y esto lo vamos a ver cuando ahora después hablemos de cómo se ordenan los trigramas, ese Feng Shui Yin en nuestro hemisferio sur es el Feng Shui Yang. Por eso hay que tener cuidado, porque puedo estar copiando del norte y estoy, en vez de aplicándolo a una casa de esas personas vivas, estoy haciendo el Feng Shui de un panteón. Entonces, una primera explicación para tener cuidado en que los conceptos que están vertidos en los libros son correctos, pero luego hay que adaptarlos al lugar geográfico donde vivimos, porque estamos hablando de una ciencia que se relaciona con la geografía, que no está por fuera de la geografía. Por lo tanto, la geografía es muy importante en esa intervención. Entonces comenzamos con el Feng Shui Yin. Cuando hablamos del Feng Shui Yin, nos vamos a relacionar en esa explicación de los trigramas con el orden del cielo anterior de los trigramas alrededor de ese Pacuá, que proviene entonces, como recién decíamos, de los tiempos en que el Feng Shui servía para determinar la orientación de las necrópolis y de las sepulturas. Y consideraban que esta modalidad del Feng Shui, la Yin, era muy potente, o mejor dicho, para los antiguos geomantes, más potente que ninguna otra para todo aquello que afectase a la fortuna de una familia a largo plazo. Quienes hacían o siguen haciendo esta práctica aseguran que los efectos de este Feng Shui Yin perduran más allá de 5 generaciones en esa familia. De ahí se dice que Mao por eso desarrolló un gran panteón familiar, para tener toda esa fuerza que generara el cambio y la revolución y tuviera todo las energías externas a su favor para producir esos cambios. Nuevamente, es lo que decíamos, tener cuidado en la aplicación para saber que este Feng Shui Yin es diferente en el sur y en el norte. Y por lo tanto, en el Pacuá Yin, nosotros, para poderlos rápidamente ubicar cuál es uno y cuál es otro, en ese Pacuá Yin, el trigrama Chien, el trigrama que está conformado por 3 líneas enteras, que representa el norte, o que está en el norte, va a estar arriba en ese octógono y va a estar opuesto al trigrama Kun, el trigrama que está formado por 3 líneas partidas, trigrama Kun que se asigna al sur. Cuando vemos este dibujito, entonces, como decíamos, el trigrama Chien, las 3 líneas enteras, está arriba,
para nosotros el norte, estamos hablando en el sur, y el trigrama Kun, las tres líneas partidas, está, como decíamos ahí, diametralmente opuesto o está en el sur. Este es el trigrama del cielo anterior, del orden anterior, o el trigrama de Fuji. Perdón, el trigrama no, el Pakua del cielo anterior o el Pakua de Fuji. Entonces, llegamos a una primera conclusión. Sabemos que cuando tenemos esos dos trigramas, Chien arriba, Kun abajo, estamos hablando del Pakua del cielo anterior. Este Pakua del cielo anterior, o este orden en los trigramas del cielo anterior, algunos dicen, se cree, y por eso lo ponemos de esa manera, pero se usa como un poderoso símbolo protector. En nuestro caso, la protección que otorga este símbolo consiste en que tiene que estar colgado del lado exterior de la puerta principal, o si nuestra puerta es vidriada, pegado al vidrio, esos trigramas mirando hacia afuera. Y esa conformación de trigrama van a desviar las energías hostiles, las malas energías. Ya habla de esa energía negativa para nosotros. Por eso ese ya chi hostil, que está creado por esos obstáculos físicos, obstáculos que después vamos a desarrollar en otro de las partes del Feng Shui, como pueden ser las calles que enfilan directamente hacia nuestra casa, o otras configuraciones nocivas como pueden ser edificios que apuntan como si fuera una cuchilla, o puntas, o monumentos con puntas, o esculturas que pueden resultar agresivas para nuestro comercio o nuestra casa. Entonces este trigrama va a estar protegiendo, desviando todas esas energías que nos van a resultar hostiles. De ahí entonces, como habíamos visto, arriba Chien, abajo Kun. Los demás trigramas en este momento no es que no sean importantes. Lo que como solo queremos en primera instancia saber cuál es el Pakua que se usa para el Feng Shui Yin, para diferenciarlo del que vamos a ver a continuación, el Feng Shui Yang. Y para hablar del Feng Shui Yang, Feng Shui que se aplica solo a la morada de los vivos, y el Pakua que se utiliza para el análisis, en este caso es el que se llama del cielo posterior, o para otros el Pakua Yan, o para otros el Pakua Yu. Yu fue un adivino, según la mitología, que predecía las tormentas, predecía los cambios climáticos y los beneficios que se obtenían cuidándose de todos ellos, y habla en este Pakua de todos los cambios, de ese caos, para algunos dicen el caos perfecto del mundo de los cambios que estamos viviendo. Por eso trabajamos con esa conformación de líneas que nos están hablando del movimiento continuo del Yan. Entonces la disposición de los trigramas es lo que nos va a interesar, y esa disposición de los trigramas difiere considerablemente de la disposición del Pakua anterior. Ahí es que por eso ponemos que si queremos darnos la de conocedores del Feng Shui, aunque sea a nivel de aficionado, pero para quedar bien en principio frente a otro que sabe menos que nosotros, tenemos que ser capaces de distinguir las diferencias entre uno y otro tipo de Pakua. Y la manera más sencilla de distinguirlos es fijarse
en donde están los trigramas principales Chien y Kun. Entonces, aquel trigrama de las tres líneas enteras y aquel trigrama de las tres líneas partidas, que como estamos diciendo, va a ser difícil, difícil no, va a ser diferente la disposición de los dibujitos en los lados del octógono. Y en este Pacua Yan, el trigrama Chien, o sea, las tres líneas enteras, ya no va a estar al norte, sino que se va a corresponder al sur-oeste, más allá de la dirección que va a estar ahora representando el trigrama. Lo que sí nos está diciendo que ya no está arriba, va a estar en otro lugar que no es arriba. Y el trigrama Kun, las tres líneas partidas, va a estar al noroeste, y ese trigrama Kun en este momento nuevamente nos está diciendo de que no está directamente abajo. En este Feng Shui, el Feng Shui Yan, el Feng Shui aplicable a las casas de los vivos, el sur-oeste es el lugar donde reside el patriarca, por eso está el trigrama Chien. Y esa orientación o esa esquina de la casa en esta mirada es una de las más importantes para luego el desarrollo de las actividades. De ahí que esta esquina de la casa no debería contener los sanitarios, ni las cocinas, ni los cuartos donde guardamos todas las cosas que no usamos. Y de una manera similar, en el noroeste, que es el lugar de la matriarca, tampoco sería oportuno situar los lavabos en esa parte de la casa. Por eso vamos a adelantarnos para ver la conformación. Ya vemos que Chien no está en el norte, ¿no?, sino que se encuentra acá en el sur-oeste. Y vemos que Kun no está en el sur, sino que está en el noroeste. Luego, lo que decíamos, la zona de Chien, cuando después empleemos estos 9 trigramas divididos en 9 casillas, que lo vamos a ir relatando, vamos a encontrar cuál es la zona de la casa entonces que corresponde a ese suroeste, a Chien, y la zona que no sería lo mejor, o decimos no debe contener, pero las casas están construidas y hay que corregirla, entonces no sería lo mejor para que estén los baños, ni las cocinas, ni los cuartos de depósito de todo lo que no usamos. Y de la misma manera, en el noroeste, la zona correspondiente a la matriarca, a la madre, no sería el lugar tampoco para poner los cuartos sanitarios. Esto como una primera mirada. Luego, como vamos a ver que las casas están armadas, vamos a buscar las soluciones para estos detalles. Entonces, ahí es lo que habíamos quedado acá, que el sur oeste y el noroeste, las dos partes importantes y que me determinan por los trigramas la conformación del orden posterior. Y si vamos por lo tanto a practicar ese Feng Shui Yan, es indispensable, o sea, o es necesario, más allá de proveernos de un Pacua correctamente configurado para los análisis, darnos cuenta luego de la distribución de esos trigramas y que no están, como dijimos anteriormente, uno arriba y el otro abajo, sino que van a estar en otra posición. Y vamos a ver después que la mayor parte de todas las recomendaciones que vamos a realizar o que vamos a aprender
guardan relación con las orientaciones según en principio los puntos cardinales y luego por otros elementos basados en esa disposición Yan de los 8 trigramas. De ahí que la conformación de los 8 trigramas del Pakua es una de las bases teóricas fundamentales del Feng Shui y luego se va a dividir en diferentes escuelas que lo van a usar en formas diferentes pero con el mismo resultado. Esa es una de las primeras miradas. Otra de los elementos que se suman al Pakua, que como lo vimos acá, el Pakua que vamos a usar, el del cielo posterior o el Pakua de Yu, y entonces luego aparece otro de esos símbolos también principales del Feng Shui, que hablan de en una mirada primero mística o una mirada mitológica y luego aplicada a la realidad, que es la tortuga Lo Yu. La tortuga Lo Yu, como decíamos, ese otro símbolo principal del Feng Shui, que nuevamente nos habla de la antigüedad, de que más que este arte, de esta ciencia, el Lo Yu es un cuadrado mágico o se le llama a los cuadrados mágicos cuando ese cuadrado dividido en 9 casillas, la suma de sus números en cualquier sentido que lo hagamos, o sea, la suma de 3 cuadrados en sentido horizontal, vertical o diagonal, nos va a dar 15. Entonces, de ahí ese cuadrado mágico de esas 9 casillas y que está asociado con la tortuga celestial porque según la leyenda hace nuevamente más de 4000 años, hablando de los años de uso del Feng Shui, emergió de las aguas del río Lo una tortuga celestial inmensa de grande que llevaba en su caparazón, en la parte dorsal del caparazón, una disposición numérica y esa disposición resultó clave para los geomantes. A través de esa disposición de los números, esos geomantes pudieron descifrar todos los secretos de los Pakua. Este es la mirada mitológica o la parte de historia o de mitología que nos lleva hacia el uso del Pakua y el uso del Lo Yu. Y esta orientación de los números que iban del 1 al 9 en esa rejilla de 9 cuadrados determinaba ese cuadrado mágico de esas 9 casillas que nos va a servir de base a nosotros a realizar el Feng Shui, y para algunos le llaman por eso la magia del Feng Shui o el Feng Shui por fórmulas, tomando que de acuerdo al cuadrado, a la orientación en el espacio, la dirección geográfica y la determinación del número con respecto a la casa, se va a poner en una de las casillas esa representación de la parte de la casa y luego se va a determinar una fórmula de trabajo. Esa es una de las posibles miradas del Feng Shui. La otra va a ser la aplicación de esos 9 cuadrantes sobre el ordenamiento de la casa, del terreno, de la ciudad y de acuerdo a eso la distribución de las áreas o la distribución de las personas, porque nuevamente cuando hablamos de fórmulas podemos ver el año de nacido de una persona con el año de construcción de la casa y luego nos va a determinar por esas fórmulas la mejor dirección para cada uno de los integrantes de esa casa, tomando como cuarto y ahí determinar qué cuarto sería mejor para cada persona. Todas esas son las explicaciones que vamos a ir desarrollando. Pero para mirar un dibujo, acá entonces tenemos
los trigramas con la conformación de Yu o del cielo posterior, por eso tenemos Kun y tenemos Qian, y luego los números con esos puntitos que determinan eh, los tres trigramas de abajo, los tres trigramas del medio y los tres trigramas de arriba con los números correspondientes en esta conformación. Para continuar hablando en esta mirada de introducción al Feng Shui, vamos a hablar o nombrarlas en principio las geopatías o las enfermedades que se pueden producir debidas a la influencia del lugar. Entonces, la Tierra, como todo organismo vivo, y como decíamos, dispone de ese intrincado sistema de canales y de puntos energéticos. Volvemos a lo que estábamos diciendo, comparar el cuerpo terrestre con el cuerpo humano. Y ese intrincado sistema de canales y de puntos energéticos en ocasiones son demasiado intensos las energías que se mueven en esos lugares y van a ser perjudiciales para nuestra salud. Y dentro de esos puntos intensos y perjudiciales para nuestra salud hay algunos todavía muy específicos que son extremadamente perjudiciales y que van a dar origen a graves padecimientos o a desvitalizaciones. Esta visión es una visión que comparte hoy la geobiología, una ciencia más moderna en el tiempo con respecto al Feng Shui, y es una ciencia donde hay muchas disciplinas integradas y que luego ha observado que estas alteraciones del subsuelo son causantes de padecimientos o de geopatías, y estas alteraciones del subsuelo hoy, que llevan nombre de línea de Harman, de Curie, líneas Peyret, lo que antes se hablaba de las venas del dragón y el aliento del dragón, la energía que emitía el dragón y el tigre, esas energías de la tierra, que era como se explicaba desde la mirada del Feng Shui. Por eso el Feng Shui sostiene que las emanaciones terrestres en forma de frío, en forma de humedad, en forma de radiaciones o de impulsos energéticos de diferentes signos pueden ser causa de enfermedades somáticas o psicológicas. Nuevamente, al día de hoy, cuando se habla de geobiología, se habla de que las líneas de Harman son más somáticas y que las líneas de Curry son más psicológicas en los trastornos que genera. En la mirada del Feng Shui es que toda esa alteración y esa energía nos va a afectar de la misma manera, o sea, en la parte física y en la parte emocional, y que luego el encuentro específico de estas fuerzas con la energía solar, con las influencias solares, con las energías cósmicas, puede forzar nuestra flexibilidad, puede forzar nuestra fluidez inicial al punto de llegar a trastornar nuestro sistema inmunológico y llegar a trastornar nuestras capacidades autorreguladoras del organismo. Entonces generarnos patologías a nivel físico o, como decíamos recién, a nivel emocional, porque dejo de tener la mejor inmunidad o dejo de tener la mejor capacidad reguladora o de recomponer celularmente al organismo cuando estoy en contacto con esas energías, con esos lugares. De ahí que además de estar hablando de una propuesta práctica como es el Feng Shui, pero también el Feng Shui tiene una propuesta, o surge de esa propuesta filosófica, pero tomándolo o llevándolo a algo práctico, y que en la antigüedad y al día de hoy tiene múltiples enfoques o formas de plantearnos
eh, el trabajo con el Feng Shui como dos ideas o las dos tendencias, decimos principales desde nuestro punto de vista, pero todas las tendencias o formas que pueden ver que cada uno practica el Feng Shui son todas válidas. Ahí que tenemos entonces el Feng Shui de la tierra o el Feng Shui de las formas, que entonces eh, ambos van a armonizar los lugares a través de una adecuada confluencia de relieves naturales o de estructuras arquitectónicas o de flujos energéticos llamados antiguamente las venas del dragón azul y del tigre blanco, y que volvemos, hoy podríamos hablar de líneas de Harman, líneas de Curry, y además de esa adecuada confluencia de sistemas reguladores de la energía ambiental. Por eso, cuando elegimos para nuestra morada, vamos a tener que tener en cuenta los relieves naturales o hoy en día artificiales, en el sentido que el barrio que elegimos o la zona para vivir, las estructuras arquitectónicas que nos rodean y que conforman nuestra casa, luego poder mirar en base a la geografía o a la mirada de las plantas y de la tierra, esos flujos energéticos, esas venas del dragón y del tigre blanco, y luego ver si todo está bien. No va a ser necesario que empleemos los sistemas reguladores de la energía ambiental, y si no, va a ser necesario hacer los cambios o implementar las soluciones correspondientes para corregir alguna de esas alteraciones o relieves naturales o arquitecturas o las estructuras arquitectónicas que nos pueden estar afectando. De ahí que esa es una mirada, y luego el Feng Shui celeste o el Feng Shui de las direcciones, que también establece vínculos energéticos entre el lugar y sus habitantes, o los vínculos energéticos del lugar y sus habitantes con los movimientos y ciclos de la naturaleza. Primero entre el lugar y los habitantes, y luego el lugar y los habitantes con los movimientos y ciclos de la naturaleza, a través de flujos que no son visibles, pero que son flujos de la energía que van a coincidir o que deberían coincidir con esas 8 grandes direcciones cardinales, esas 8 direcciones que planteábamos en el arranque relacionadas con ese octógono, con ese pacuá. De ahí que al esa energía coincidente con las 8 direcciones cardinales, para desarrollar facetas particulares de la energía con diversos propósitos, como puede ser en algunos habitantes del lugar para la salud o para la realización de actividades diarias, crecimiento, o para el desarrollo de la creatividad, entre otras actividades. Vamos a ver que esas 8 direcciones tienen diferentes nombres, pero que van a permitirnos equilibrar todas nuestras actividades mundanas y todas nuestras actividades familiares, además de la salud. Eh, Continuamos hablando, por supuesto, y entonces el Feng Shui, junto con otros enfoques del medio ambiente, como recién dijimos, y ahora lo volvemos a marcar, la geobiología, más que pueden, van a enriquecer los resultados de la medicina, van a enriquecer los resultados de la arquitectura, van a enriquecer los resultados de la decoración, de la calidad de vida de las personas. De ahí que entonces el Feng Shui pasa a ser un área o una zona de interés
para médicos, para terapeutas, para ingenieros, para arquitectos, para diseñadores, para decoradores y para cualquiera que desee mejorar su cotidianeidad o su vida cotidiana o sus actividades diarias y tratar de tener por un lado una perspectiva más ecológica del lugar donde vive, pero por otro lado estar cambiando esa palabra ecológica por estar en armonía con el lugar y consigo mismo para tratar de tener los mejores logros o logros más equilibrados con menos esfuerzo. Por eso el Feng Shui fue un sistema geomántico cuya práctica permitía vincularse con los movimientos generales de la naturaleza. Decimos fue porque era el comienzo, realmente es un sistema geomántico o un sistema que nos permite vincularnos con los movimientos de la naturaleza y con los cambios climáticos, así como también me vinculo con las influencias cósmicas, con las influencias del suelo, para que con esas influencias cósmicas, para con esas influencias telúricas o del suelo, del lugar donde estoy viviendo, lograr una vida armoniosa, plena y saludable. Entonces, esto es muy importante, porque estoy generando un equilibrio adecuado de el lugar donde vivo para mis actividades, y si no lo hay, vamos a aprender a corregir hasta donde no sea posible. De ahí que nosotros, al hablar de todo esto, al hablar de las influencias cósmicas y las influencias telúricas de un lugar determinado, empezamos a ver que nos relacionamos con tres tipos de energía: con la energía ancestral, con la energía sutil yen y con la energía adquirida. Y, y, y vamos a ver más de esos tipos de energía, esos tres como primero, pero también aparece un cuarto tipo de energía, la energía de equilibrio o defensiva. Entonces comenzamos a hablar también de esta relación y vamos a ver que volvemos acá porque así salimos de hacia donde nos habíamos encaminado, que hablamos de fundamentalmente la salud, la realización o la creatividad, entre otros. Entonces decíamos la importancia, volvemos a replantearnos la transparencia para hablar de esa relación para las otras personas o las otras personas vinculadas con esa geobiología para lograr el mejor equilibrio ecológico de salud y de realización con nuestros entornos y nuevamente lo que decíamos, esa práctica que nos vincule con la naturaleza y con los cambios del lugar. Y para todos los taoístas, la naturaleza primordial del organismo, más allá de todas lo que vamos a hablar de las energías, es una particular concentración de todos nuestros filamentos energéticos terrestres y orgánicos que van a agruparse para generar esa buena fuerza de la vida. Y de ahí es que esas agrupaciones nos van a llevar a esas energías necesarias que conviven en nuestro organismo, en el cuerpo humano, y que también conviven en nuestro cuerpo cósmico, la Tierra, y que las estructuras representan esas energías y de ahí influyen sobre nosotros. Por eso, ahora sí, después de dar todas estas vueltas, la energía ancestral, una de las energías que vamos a hablar, surge de una fusión de esos infinitos haces de energías pertenecientes al cosmos,
a la Tierra y a nosotros como especie humana. De todo eso hablamos de una energía ancestral en común y cada una de las estructuras tiene su representación de esa energía ancestral. Esa energía ancestral original se recibe en el momento, hablando como personas, en el momento de la concepción y se va a desplegar a lo largo de la vida y luego va a ir mermando hasta el momento de nuestra muerte para nuevamente esa energía, en esta concepción taoísta, volverse a integrar en el universo. Y esta energía ancestral está dotada de tres facetas. Una energía antigua, cedida por el cosmos, que incluye todas las experiencias conscientes que posee el universo hasta ese momento. Por eso se habla de que es una conciencia global, transpersonal, o que en nuestro desarrollo ancestral tenemos en nuestro inconsciente toda esa mirada de desarrollo cósmico, una energía genética que nos pertenece, porque es la energía genética que reúne la información que nos da la pertenencia a la especie humana, y una energía que impulsa hacia la diferenciación de cada ser, o sea, el desarrollo ontogenético, ese desarrollo desde el día del nacimiento al día actual de mi vida, que produce la individualización de cada uno de nosotros. Pero en cada uno de nosotros, más allá de personas individuales, como parte de nuestra energía ancestral determina mi proyecto de vida, en esa energía ancestral también está determinado mi pertenencia a la especie y características iguales que me unen a la especie, pero también está determinado en mi energía ancestral esa relación con el cosmos y el recordar, o mis células vibran con determinadas energías cósmicas pertenecientes al Sol, pertenecientes a los astros, a todo ese exterior. Esas tres partes conforman esa energía ancestral y esa energía ancestral va a ser la raíz de todas las potencialidades del nuevo ser y se va a estructurar en la profundidad del cuerpo energético en una agrupación de filamentos energéticos, o en una estructura desde la medicina china, que son los vasos maravillosos, curiosos, dependiendo del el autor y el nombre que le pongan, que van a formar esos vasos maravillosos, esos vasos curiosos van a ser el soporte energético de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema óseo, de nuestras glándulas endocrinas, de nuestras glándulas sexuales. Y eso va a estar representado en el lugar que elegimos para vivir. Como un adelanto, esta energía ancestral va a estar relacionado con los soportes de nuestra casa, con la estructura de nuestra casa. Y esta energía ancestral no vamos a poder incrementarla más allá de lo que tuvimos o tenemos en el momento del nacimiento, y que luego se va desgastando día a día o mes a mes, y eso va a ir menoscabando la resistencia y como sujeto vamos a ir envejeciendo. Si el desgaste es muy rápido, va a ser un envejecimiento prematuro. De ahí que con técnicas desde la medicina china, o ahora con técnicas de el equilibrio adecuado de nuestra casa, vamos a poder trabajar para que ese envejecimiento no sea tan precoz, o que nuestra casa, nuestra estructura, nuestro paisaje colabore en mantener nuestras energías y nuestra vitalidad.
otra de las energías, decíamos, la energía adquirida, que se produce del intercambio de cada uno de nosotros con esa vitalidad cósmica, con ese día a día energético. Y esta parte adquirida que va a ir a reponer todo lo que hemos ido desgastando de nuestra energía ancestral, la vamos a adquirir a través de la alimentación, a través de la respiración, pero también surge de los intercambios con las energías estelares, solar, lunar, terrestre y por supuesto de las relaciones interpersonales. Pero acá aparece, más allá de que puedo trabajarlo con puntos para tonificar a ese individuo, que puedo trabajar a través de la alimentación, de técnicas de la respiración, también le agregamos ahora que es muy importante la relación con el lugar donde estoy viviendo, la relación con la parte solar, lunar y las energías de la Tierra o del lugar, como decíamos, donde va a ser nuestra estructura de casa o del lugar de desarrollo de nuestro trabajo. Y luego tenemos la energía protectora, la energía que va a contener o que va a intentar frenar la presión de las influencias exteriores o va a colaborar protegiéndome de las influencias exteriores, y que esta energía le da al organismo la posibilidad de adaptarse sin brusquedades o con el menor menoscabo de la salud, por ejemplo, ante los cambios climáticos o ante los intercambios emocionales intensos, o ante los intercambios emocionales que pueden ser intensos o no tan intensos, pero ese intercambio será el generador de patologías. De ahí que nuevamente esta energía va a ser producida por la energía adquirida luego se va a ir transformando en energía protectora, pero esta energía protectora la voy a poder ir potencializando o dándole más fuerza a través de ese vínculo con las estructuras que me rodean. El buen desarrollo de las estructuras que me rodean potencian la energía protectora, me protegen de las influencias exteriores, me protegen de los cambios climáticos, o por lo menos que no sean tan bruscos, y me va a proteger también de esos intercambios emocionales. Y la cuarta de las energías, la energía yen, o el psiquismo, o la energía más sutil, o el espíritu, o la conciencia de cada uno de nosotros como ser, que en la mirada de la filosofía taoísta se estructura en torno al corazón, como emperador, como regulador de todo el psiquismo, y esa energía yen se va desgastando, se va debilitando con diferentes emociones, y esas emociones más o menos intensas son las que nos van a ir desgastando, y decimos más o menos intensa porque planteamos como alguna de esas emociones la ira, la envidia, los celos, los apegos, que pueden ser más grandes o menos grandes o más o menos intensas, pero por poco o mucho nos van a ir desgastando. Y a eso agreguemos además el abuso de tóxicos que pueden ser como el alcohol, el tabaco, las drogas, entre otros, porque también las comidas o las dietas que alteran mucho al individuo pueden ser tóxicas y desgastantes. Ahora, puedo incrementar esa energía yen con la quietud mental, con el disfrute de la naturaleza, con el disfrute de las artes, con el ejercicio, con la ampliación de las limitaciones perceptivas para ver todo lo que me rodea y el entorno en el que vivo, pero también la voy a
incrementar teniendo la casa, las estructuras correspondientes que vamos a ver que se relacionan con esos canales por los cuales circula la energía en nuestra casa y potencia el desarrollo de nuestro yen o lo mantiene en un grado más adecuado.